Iniciamos entonces con la clase de cultura guatemalteca y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 5. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando de qué es el derecho a la cultura y nos vamos a basar en la Constitución Política de la República de Guatemala, de los artículos 57 al 66. Y pues en la siguiente clase vamos a hablar de qué es una costumbre, una tradición, y pues acá les dejo algunos links para que ustedes puedan observar a través de videos y tener mejor o con claridad el contenido teórico. Iniciamos entonces. La ley habla respecto a qué es la cultura en Guatemala. Esto que están viendo en pantalla son artículos de la Constitución Política de la República. Si usted tiene una ahora en casa y pues la puede marcar en hora buena, ¿verdad? Para que podamos identificar ciertos términos. En primer lugar, vamos a hablar que legalmente hay un derecho. La ley es clara y dice que hay derecho a la cultura. En Guatemala, como veíamos anteriormente en el curso, se respetan cuatro culturas o cuatro pueblos, que son el garífuna, el xinca, el mestizo y el ladino, y el área maya, perdón, mestizo o ladino y el área maya. Si bien es cierto, la ley no menciona los nombres específicos, así como yo se los he dado, sino que la ley dice lo que vemos a continuación y dice toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico, tecnológico y tecnológico de la nación. Entonces, la ley es clara y establece que hay un derecho a la expresión cultural en Guatemala. No se restringe ni especifica a qué pueblo o a qué manifestación cultural, sino pues es clara en decir que está presente ese derecho para la población guatemalteca. Dice toda persona, no hace exclusión, no clasifica ni nada, sino dice toda persona. Entonces, dicho esto, pues vemos que hay diversidad de manifestaciones culturales en Guatemala, háblese de costumbres, de tradiciones, de gastronomía, el folclore, las artesanías, los trajes, los idiomas, la forma de organización, la educación, el comercio, es decir, que todo lo que se manifieste por la persona es parte del derecho que la ley le establece. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hay una manifestación o expresión cultural es porque se tiene una identidad cultural. Por ejemplo, si yo le mencionara ahora, pues que Guatemala, su bandera es única, los colores azul, blanco y azul, el escudo, lo que representa la bandera, si yo le dijera, imagínese en lo más alto de un edificio ver ondear nuestra bandera, ¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría orgulloso? ¿Lo imaginó? ¿El pecho se le llenó de emoción o simplemente dijo, ah, es una bandera más o ni siquiera se la logró imaginar? Por ejemplo, cuando se habla del himno nacional, de los símbolos patrios, o cuando se hace énfasis a algún rasgo que posee Guatemala, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente identificado? ¿Siente que es parte de esa identidad? ¿Siente que es parte de esa expresión? Pues a eso le llamamos identidad cultural, pero también podemos ver que hay una identidad nacional. ¿En dónde parte la identidad cultural? La identidad cultural parte de la identidad nacional. Hay personas yo he escuchado a algunas personas decir que lástima que Dios me dejó en Guatemala, es que yo debía estar en otro lugar, es que yo debí nacer en tal país. Y vemos este tipo de expresiones y de conductas y claramente ahí podemos nosotros establecer pues que la persona no tiene identidad nacional, es decir, que no se identifica, no se siente parte de ser guatemalteco, no toma como propio lo que hay en Guatemala como tal, simplemente pues vive en Guatemala, no le es relevante. Entonces, si no tiene una identidad nacional, pues mucho menos va a tener una identidad cultural, puesto que para tener identidad cultural pues se necesita sentirse identificado, sentirse parte de el pueblo, la región o de las manifestaciones pues que se den en cualquier parte de Guatemala. Esa es una de las principales características. Entonces el artículo 58 nos dice identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Vean, es decir, que pues si usted quiere
si usted se siente cómodo, si usted se siente identificado, qué sé yo, con alguna ceremonia, con un ritual, con una danza, pues es parte de lo que a usted le identifica. Si usted se siente orgulloso con su traje típico, pues de igual manera, si usted siente orgullo por su idioma materno, su idioma maya, pues de igual manera usted tiene derecho a darse a conocer de tal modo, a darse a respetar, a sentir esa identidad, a sentirse parte de eso, es lo que está diciendo la ley. Y se le reconoce el derecho, dice, a las personas y a las comunidades. Es decir, que nadie puede venir y restringir o limitar a una persona a que exprese su ideología, su cosmovisión, su pensamiento, a que dé a conocer sus costumbres, sus tradiciones. O sea, no se puede hacer porque en Guatemala está el derecho a la identidad cultural. Todos pueden expresar sus valores, su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su folclore. Obviamente que no vengan y dañen la integridad de otras personas, ¿verdad? Entonces, se tiene que cuidar, pero es parte de lo que legalmente está establecido. Pero también en Guatemala se habla de la protección e investigación de la cultura. Cualquier elemento que sea considerado como un elemento cultural, dice que en el artículo 59 dice que hay protección, pero también se va a abrir paso y se va a proteger a instituciones o personalidades que deseen investigar sobre aspectos culturales en nuestro país. El artículo 59 nos dice, es obligación primordial del Estado, del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación, recuperación, promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. Y les voy a poner un claro ejemplo. Ustedes saben que el parque, que el antiguo Guatemala está declarada como una ciudad colonial, también está declarada como patrimonio cultural. Ahora bien, hay una ley que es la ley protectora del antiguo Guatemala, y en esta ley habla de la restauración, la protección que se debe tener a la antigua Guatemala por ser una ciudad colonial y por estar categorizada como patrimonio cultural. Entonces dice que es obligación del Estado promover, proteger, fomentar o divulgar ese atractivo nacional, pero también emitir leyes que busquen la conservación y preservación de dicho patrimonio. Y por eso yo les ponía el ejemplo de lo que es la ley protectora del antiguo Guatemala. Por ejemplo, todos sabemos que existe el Parque Nacional Tikal en Guatemala, y pues este es una zona natural y es un sitio arqueológico, pero también está la ley de áreas protegidas, y la ley de áreas protegidas vela por esos parques, por esas reservas, los biotopos, zonas de vida silvestre, todas esas zonas que hay en Guatemala en donde la flora y fauna está presente. Entonces, también hay leyes, y eso es lo que está hablando la ley, que si bien es cierto, se va a determinar un elemento o un recurso, pero también se va a proteger el mismo. Por ejemplo, para no ir tan lejos, pues ustedes ahora saben que hay ciertos platillos típicos que están siendo declarados como patrimonio cultural. Entonces vamos a ver ahorita más adelante qué es el patrimonio cultural. Por ejemplo, algunas danzas, algunos bailes o rituales que también están clasificados como parte del patrimonio cultural. Entonces, la ley habla de que debe haber una protección y le compete al Estado crear esas instituciones. Podríamos hablar de la principal de ellas, que es el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala, pero también podríamos hablar como principal del Ministerio de Cultura y Deportes, que son los encargados de crear y de, a través de las instituciones, velar y proteger dicho patrimonio en nuestro país. Y esto es una base legal, ¿verdad? Como les digo, estos artículos que están viendo los encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 60 nos dice qué es el patrimonio cultural, y hemos venido hablando de la cultura, la expresión, la libertad que hay en Guatemala, pero vamos a esclarecer entonces qué es el patrimonio cultural. Y la ley dice lo siguiente: patrimonio cultural, artículo 60. Forman el patrimonio cultural de la nación. Vean, ahí no especifica ruinas, gastronomía, traje típico, no, sino vean lo que dice: los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país,
y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Entonces ahí está claramente y nos dice los bienes paleontológicos. Em, Hay dos ciencias, la paleontología y la paleontropología. La paleontología se centra en el estudio de restos fósiles de especies animales. Y, por ejemplo, pues les podría dar el claro ejemplo del Museo de Estanzuela, Zacapa, que es el Museo de Paleontología en Estanzuela, Zacapa, en donde hay restos fósiles de especies animales. Otro ejemplo que les podría dar es el Museo del Mamut, esto en Huehuetenango, que tiene restos de esta especie. Estos son museos de paleontología. Entonces, ahí vemos que hay un bien tangible, eso es parte del patrimonio cultural. De hecho, el patrimonio cultural se divide en tangible e intangible. El tangible es lo que nosotros podemos tocar, podemos palpar, podemos sentir, ver, oler, que tiene una forma. El intangible es el que nosotros solo recibimos, pero no lo podemos llevar, no lo podemos tocar, no tiene ninguna forma física. Entonces, el patrimonio está clasificado en dos. Los arqueológicos, pues ustedes saben, ¿verdad? Los sitios arqueológicos en Guatemala, la diversidad de ruinas que hay en todo el país. Los históricos, pues también hay muchos sitios o bienes muebles históricos, artísticos, ustedes saben, la elaboración de artesanías en Guatemala, danzas, por ejemplo, la gastronomía, la indumentaria también va a entrar dentro de esta clasificación. Y dice, y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Es decir, que estos van a poder ser expuestos fuera de Guatemala si la ley así lo aprueba. De lo contrario, permanecerán dentro del territorio nacional. Y entonces aquí no podemos especificar o no podemos clasificar porque todo aquello que sea un bien paleontológico, arqueológico, histórico y artístico que esté en Guatemala formará parte del patrimonio cultural. El artículo 61 nos dice que hay protección a la cultura y esto yo ya se los había mencionado. La ley establece, pero hace énfasis en algunos sitios turísticos y los vamos a conocer. Artículo 61, protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación. Vean, el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados patrimonio mundial. No son patrimonio solamente cultural de la nación, sino son patrimonio mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Entonces, hay una protección. Yo les mencionaba, por ejemplo, si hablamos del antiguo Guatemala, pues la antigua Guatemala, para no ir tan lejos, pues está la ley protectora de la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, son algunas, es un ejemplo que yo les puedo dar respecto a la ley existente y vigente para la protección del patrimonio. Así también hay ley para el Parque Nacional Tikal y para el Parque Quiriguá. Entonces, habla aquí de que el Estado, de que compete la creación de instituciones de gobierno para que velen y protejan dicho patrimonio. El artículo 62 nos habla de que también hay protección al arte, al folclore y a las artesanías. Cuando se habla de arte, no se está hablando específicamente de elaborar un objeto manual, sino cualquier tipo de expresión artística, la pintura, la escultura, em, el tejido, esto también va a entrar dentro de lo que es el arte, el canto, la ejecución de algunos instrumentos, las danzas, también van a entrar dentro de esta clasificación. El folclore, pues yo les he explicado que hay tres tipos de folclore. Está el folclore, bueno, en cuanto al hecho o fenómeno folclórico, está el hecho o fenómeno folclórico ergológico o material, que dentro de este grupo, vuelvo y repito, entraría todo aquello que sea palpable, que pueda tocarse, oler, sentir, que tenga una forma. Entonces está el hecho o fenómeno folclórico ergológico. Luego está el hecho o fenómeno folclórico social.
El trabajo de este folclore pues es reunir a la comunidad. Lo vemos a través de las ferias, de los mercados, de las actividades cívicas, en donde se llega a un punto en donde se aglomera una cantidad del pueblo o de la localidad y pues comparten, transmiten sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones. Hay una interrelación, entonces está el hecho o fenómeno folclórico social. Pero también entra el hecho o fenómeno folclórico espiritual mental. Y aquí entrarían danzas, ceremonias, sacrificios, todo ese tipo de manifestaciones enfocadas a una ideología o creencia religiosa. Y las artesanías, pues que ustedes obviamente no ignoran, que en Guatemala pues se elabora una serie de productos artesanales, como les decía, en hierro, en bronce, en jade, en oro, en madera, en barro y en algunos otros recursos, pues hay una diversidad de artesanías en nuestro país. Y dice, la expresión artística nacional, el arte popular, el folclore y las artesanías e industrias autóctonas deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación. Entonces se dan cuenta, pues el Estado va a proteger el arte, el folclore y las artesanías en Guatemala. El artículo 63 pues, nos dice derecho a la expresión creadora. No solo, por eso yo les explicaba que el folclore tiene 4 etapas. Hay un folclore vivo, hay un folclore muerto, perdón, un folclore moribundo, hay un folclore vivo y un folclore naciente. En el ámbito del naciente, pues son todas aquellas expresiones que ahora pues están inventando, que las están creando, que alguien se las imaginó y las empezó a expresar. Entonces, por eso habla del derecho a la expresión creadora, es decir, a todo aquello que vaya surgiendo, que se vaya innovando, pero que siga siendo parte de una expresión cultural. Y dice, el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay mucho que conocer de nuestro país respecto a la cultura en Guatemala, algunas danzas, por ejemplo, el Rabinal Achí, como lo veíamos anteriormente, que fueron declarados parte del patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, si hablamos en la gastronomía, el mole está declarado como patrimonio cultural, entonces vamos a conocer que hay diversidad de recursos, podríamos decirlo así, hay diversidad de recursos que entrarían dentro de lo que son parte de la cultura y que se convierten en elementos de costumbres y tradiciones en Guatemala. Pero debemos comprender, pues como les digo, que el patrimonio está dividido. Entonces, vamos a ver a continuación un par de videos. Con esto concluimos la clase grabada o la parte teórica. Vuelvo y repito, en la guía de estudio aparece en la portada, aparecen algunos links con los cuales pues, usted puede ingresar y ampliar un poquito más su conocimiento a través de los videos. Así que con esto concluimos la clase del curso de cultura guatemalteca.